¿Cómo ser feliz en tiempos difíciles? Ahí está. Ahí. En tiempos difíciles o en tiempos de Como adversidad o en te tiempos de puedo... tormenta, como quieras llamarlo. Ah, sí. ¿Se puede ser feliz en tiempos difíciles? Como decíamos, el tema de hoy, pues, es un tema interesante, porque, bueno, como venimos hablando todas estas semanas atrás, ¿no? Venimos hablando en una línea muy a lo mejor de... Hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Hemos hablado de la fe, hemos hablado del perdón, hemos hablado de la ansiedad, de los miedos, hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Y hoy, pues hoy toca hablar de cómo ser feliz en tiempos difíciles, ¿no? O se puede ser feliz en tiempos difíciles. Y eso es una pregunta que os puedo lanzar para que me vayáis respondiendo ahí, para que podáis escribir y que podamos ver también lo que opináis, ¿no? Vamos a ir viendo, como siempre sabéis, que nos gusta hacer una introducción eh, acerca de... Buenas tardes, los que están uniendo, ¿eh? Como sabéis, nos gusta hacer una pequeña introducción, sobre todo para que podamos comparar, eh, digamos, los temas médicos y temas psicológicos, estudios que se han podido hacer acerca del tema que estamos tratando, y luego lo vemos también, o lo comparamos con con la palabra de Dios, ¿no? Con la Biblia. Entonces vamos a empezar con la pequeña introducción que siempre me gusta hacer. Como sabéis que soy un poquito curioso para estas cosas. Y hay evidencias médicas, hay estudios acerca de lo que estamos hablando, de digamos, de cómo ser feliz ante adversidades, ¿no? Teniendo situaciones adversas o tormentosas en nuestra vida. Y hay estudios que demuestran, ¿vale? Dice que hay un estudio que las personas con alta resiliencia, que ahora voy a explicar lo que es eso de la resiliencia, tenían un 50% menos de riesgo de mortalidad a 10-12 años, ¿vale? Es decir, un 50% menos de riesgo de mortalidad, es decir, que a 10-12 años, o sea, que las personas que tienen la capacidad de resiliencia, digamos que viven más, ¿vale? Viven más tiempo, ¿vale? Asociándose con emociones positivas y apoyo social. Por ejemplo, en los profesionales sanitarios, ¿vale? La estrategia de afrontamiento fortalece la resiliencia emocional y reducen el burnout, que es el burnout es el que te has quemado, ¿no? En el trabajo, ¿no? En adultos con dolor crónico, la combinación de resiliencia, felicidad y apoyo predice mejor ajuste emocional, ¿vale? Entonces, hay estudios que demuestran que hay una serie de factores que si se aplican una serie de técnicas y demás, pues hay una mejoría en nuestra salud, ¿vale? Porque cuando nos viene una adversidad y no la afrontamos o no sabemos cómo afrontarla, eso nos causa un daño a nosotros, un daño psicológico, un daño que se manifiesta después también físicamente, ¿vale? Como vimos en la depresión y en otras y en otros casos, ¿no? Entonces, vamos a ver los fundamentos psicológicos y médicos, ¿vale? Dice que la resiliencia, esta que yo estaba hablando antes, es la capacidad de adaptarse a la adversidad, ¿vale? Esto podéis encontrar estos estudios, este concretamente de la resiliencia es de Harvard, ¿vale? De la Universidad de Harvard, que tienen hecho un estudio acerca de la resiliencia. Entonces, es la capacidad de poder adaptarse, ¿vale? A las nuevas situaciones, ¿vale? Por ejemplo, pongo un ejemplo. Yo en mi caso, a la edad de los... Bueno, yo empecé más joven, pero hasta que no me lo diagnosticaron, fue a los 33 aproximadamente, me diagnosticaron una enfermedad degenerativa que no tiene cura. Entonces, claro, eso para mí en un principio fue un mundo, ¿vale?
¿Qué pasa? Que la capacidad también de resiliencia, en este caso de adaptarnos a la nueva situación, pues hizo que mejorara también. O sea, tanto psicológicamente como en la salud mía, ¿vale? Que, claro, por supuesto que necesité un tiempo y que fue con ayuda de Dios, pero eso lo vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo cómo se puede mejorar, ¿vale? Después dice que hay fundamentos psicológicos y médicos. Dicen que hay una estrategia que se llama mindfulness, ¿vale? Que ahora lo voy a describir un poquito lo que significa, ¿vale? Ahora estoy hablando en jerga de esta psicológica y médica, pero voy a explicar lo que es. Entonces, la estrategia mindfulness trata sobre la gratitud, la autocompasión, ejercicio físico, etcétera. Una serie de cosas que mejoran nuestra manera de poder afrontar la situación, ¿no? También hay una cosa que se llama modelo PERMA, ¿vale? Que ahí se tratan las emociones positivas, el compromiso, las relaciones, sentido, etcétera. Ahora lo voy a explicar un poquito más, ¿vale? Entonces, el mindfulness, por ejemplo, ese que estaba comentando, y la autocompasión, se utiliza normalmente para reducir el estrés, la gratitud y el ejercicio físico como impulsores de bienestar. Reencuadre positivo, hay una cosa que se llama lemonading, que es el crecimiento postraumático. Todo esto lo voy a explicar, ¿vale? Apoyo social y emociones positivas como protección mental, ¿vale? Todo esto lo podéis encontrar en las fuentes médicas, por ejemplo, de BBC Medical Education, self.com, insightpsychology.org, ¿vale? Por si queréis echarle un vistacito. Ahora voy a pasar, como estaba diciendo, a comentar, a desarrollar un poquito qué son las demás cosas, ¿vale? Buenas tardes los que habéis entrado un poquito más, que no os he visto. El mindfulness, voy a indicar lo que es, ¿vale? Para que veamos un poco las estrategias estas psicológicas en qué consisten, ¿vale? ¿Qué es? Dice, ¿qué es el mindfulness? Dice, es estar plenamente presente en el momento sin juzgar lo que piensas o sientes. ¿Cómo se practica? Respiración consciente 5 minutos al día. Observar los pensamientos sin reaccionar. Comer o caminar conscientemente. ¿Para qué sirve? Reducir ansiedad, estrés, pensamientos negativos. Te calma mental y físicamente. Tener un poquito de autocontrol, ¿no? Digamos. Después, estamos diciendo el tema de la autocompasión, que no hay que confundirlo, no hay que confundir la autocompasión con el autocompadecerse, ¿vale? Mucha gente confunde autocompasión con autocompadecerse. Y vamos a ver la diferencia para que podamos entenderlo. Buenas tardes, Lourdes. Bendiciones. Buenas tardes. Entonces vamos a ver lo que es la autocompasión y autocompadecerse, ¿vale? Para que podamos ver la diferencia. Dice, la autocompasión y el autocompadecerse son conceptos distintos, aunque a menudo se confunden. La autocompasión implica ser amable y comprensivo con uno mismo, especialmente en momentos de dificultad, mientras que el autocompadecerse implica sentir lástima o pena por uno mismo, a menudo quedándose atrapado en el sufrimiento. La autocompasión busca el alivio y la superación del dolor, mientras que el autocompadecerse puede llevar a un ciclo de victimismo y estancamiento, ¿vale? Esto es lo que sucede muchas veces cuando nos pasa algo, pues creemos que somos los más pobrecitos del mundo, pobrecito de mí, que me ha pasado esta desgracia y mira que soy el más... Y entonces nos hacemos víctimas y nuestro sufrimiento es todavía mayor. ¿Por qué? Pues porque estamos en un proceso en el que nosotros nos autocompadecemos de nosotros mismos. Entonces los psicólogos lo que dicen es que no tenemos que autocompadecernos, sino tener autocompasión de nosotros mismos. Es decir,
tener pensamientos positivos de nosotros mismos. Bueno, me ha pasado esto, pero tengo que levantarme, tengo que superarme, tengo que... ¿Vale? Entonces, tratar de salir de ese estado, ¿vale? Por ejemplo, imagínate que de repente pues tienes, no sé, te pasa algo, inviertes en un negocio y el negocio fracasa, ¿vale? No puedes, digamos, tú mismo decir, no valgo para nada, que hay que ver, que he fracasado, que soy un... No, no, tienes que decir, bueno, he fracasado, puede pasarle a cualquiera, pero puede haber otra cosa en la que puedo ser útil o puedo hacer otra cosa, o sea, intentar de no victimizarte, sino al revés, de intentar de superarte, ¿no? Esa es un poco la diferencia, espero que se entienda, ¿no? Después hay una cosa que yo creo que, bueno, nosotros en Andalucía somos muy de esto, creo yo. Yo, por ejemplo, soy mucho de esto. En línea general en Andalucía somos así, ¿vale? Aquí hay una cosa que le llaman, es una terapia, que le llaman lemonading, optimismo realista con humor. Dice, ¿qué es? Dice, es ver la parte ligera o cómica de situaciones difíciles sin negar el dolor. ¿Cómo se practica? Reírte de tus propios errores, compartir memes, anécdotas graciosas. ¿Para qué sirve? Evitar caer en la desesperación y reduce la tensión. Ayuda a sobrellevar crisis con más ligereza, ¿vale? Aquí en Andalucía, como sabéis, los andaluces nos reímos de nuestra sombra. Somos así, ¿no? Yo personalmente, la verdad que me suelo tomar la vida con mucho humor. No quiere decir que no atendamos las cosas con seriedad, ¿no? Pero siempre intentamos de meterle la anécdota humorística, ahí el piquito humorístico, porque sabemos que es beneficioso, ¿no? Después hay en psicología una cosa que se llama modelo PERMA, que el modelo PERMA es simplemente porque le tienen puesto cada letra corresponde a a algo que hay que hacer, ¿vale? Por ejemplo, es un modelo científico de bienestar con 5 pilares: letra, significado y cómo aplicarlo, ¿vale? La P significa emociones positivas, gratitud, alegría y amor. La E es engagement, fluidez, hacer cosas que te absorban, arte, deporte, cosas que puedas desconectar, ¿no? La R, relaciones positivas, cuidar tus amistades y la familia. La M, meaning, sentido, que es tener un propósito mayor que tú. Una meta en la vida, un propósito, ¿vale? Y la A, que es logro, celebrar tus metas. Aunque sean pequeñas, pues poder celebrar pasito a pasito nuestras metas, ¿vale? Nuestros logros. Y eso es lo que significa PERMA, ¿vale? Es un método científico que hay, que por lo visto, pues, funciona bastante bien. Entonces, un poquito por resumir las claves, digamos, médicas psicológicas, ¿vale? Los conceptos claves: la resiliencia, que es la capacidad de mantener o recuperar bienestar, ¿vale? Ante la adversidad. Las estrategias prácticas, pues sería el mindfulness, que es para la atención plena para reducir el estrés y el dolor. Gratitud y ejercicio, que aumentan las emociones, ¿vale? Que nos desconectamos, nos descargamos, ¿vale? Porque ahora voy a explicar también lo de la gratitud. Que la gratitud es, cuando dicen lo de la gratitud los médicos, los psicólogos, es que en lugar de quejarnos a lo mejor tanto, que tenemos que ser agradecidos con lo que tenemos, ¿vale? Dar gracias con las cosas que tenemos. Un poquito valorar más lo que tenemos y bueno, aunque parezca consuelo de tonto, como se suele decir por aquí, pero no lo es. Después la otra clave que hemos mencionado la autocompasión, que es decir, reduce la autocrítica nuestra, ¿vale? Para no victimizarnos, sino de intentar de tener un pensamiento positivo con nosotros mismos.
el lemonading, que es el humor realista, ¿vale? Es decir, meterle una pizca de humor a las situaciones que puedan estar pasando. Y el modelo PERMA, que es la guía para el bienestar general, ¿vale? Hasta aquí, no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta o algo, podéis escribir en el chat, ¿eh? Si alguna duda, alguna pregunta, podéis ir escribiendo, ¿eh? ¿La habéis entendido, no? Entonces, Bueno, la cosa es que la palabra de Dios, ¿por qué hacemos siempre estas introducciones, las comparativas estas que hacemos? Las hacemos porque eh, para que podamos ver que la Biblia, a pesar de tener más de 2000 años, podemos ver que muchos de los fundamentos psicológicos o científicos, pues podemos ver que están respaldados en la Biblia. O sea, no sé si los han sacado de la Biblia, pero vaya a ver que hay mucha eh, congruencia entre ambas, ¿no? Es decir, que hay muchas similitudes entre la parte científica, psicológica y la parte espiritual sacada de la palabra de Dios, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿hay versículos bíblicos sobre la felicidad y en la adversidad? Pues sí, hay bastante. Voy a coger un momentito, si me permitís, la Biblia. Y, por ejemplo, en Santiago, capítulo 1, versículo 2. Santiago es un libro muy pequeñito. Es un libro bastante pequeño. si tenéis alguna duda, lo escribís y os contestamos. Santiago 1, del 2 al 4 dice, espérate, Santiago 1, del 2 al 4. Sí, desde el 2, vamos a leerlo desde el 2, del 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Vale? Vemos como en este caso el apóstol Santiago dice que tengamos gozo, aun cuando nos hallemos en diversas dificultades, ¿no? Dice que dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia, es decir, que nuestra fe produce paciencia. Que ahora vamos a ir viendo todas estas cosas, por qué, ¿no? También. Romanos 5, 3, o sea, 5, sí, 3 y 4. Romanos 5, 3 y 4. También nos da es un versículo que me gusta porque nos dice, claro, aquí entra también, por supuesto, la fe, obviamente. Es que eso Romanos tiene que ver mucho con la fe. Sí, Que digo que eso precisamente tiene que ver mucho con la fe, porque cuando a ti te pasa algo fuerte y tú tienes fe en que vas a salir de eso, eso hace mejorar a la persona y tener una esperanza. Eso es. Porque a mí, Eso es. por ejemplo, a lo primero de yo empezar a buscar las cosas de Dios, tuve un accidente bastante fuerte, bastante grande, mis niños eran pequeñitos y perdón que estoy con la garganta mal. A mí me tenían que operar de una pierna, me atropelló un coche y a mí lo que me sirvió fue la fe, porque yo no sabía si yo iba a salir andando o me iba a quedar inválida. Y a mí lo que me mantuvo firme desde el primer momento fue que yo tuve tanta fe
que gracias a Dios estoy estupendamente con mis piernas. Trabajé y hice una vida normal y crié a mis niños. Y eso fue lo que a mí me ayudó. De hecho, me agarré más al Señor. Exactamente. Pues Santa está diciendo que es cierto, te da calma en el alma. Te calma el alma, Calma. claro, efectivamente. Es cierto. de Dice, Santa. dice Romanos Amén. 5, 3 y 4, dice, y la esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Espérate que yo me he equivocado. Perdón. No. Dice, y no solo esto, es desde el 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Amén. ¿Vale? Es decir, que de alguna manera, claro que entra la fe. ¿Por qué? Porque nosotros depositamos nuestra esperanza en Jesucristo, nuestra esperanza Exacto. es Dios. Entonces nosotros hemos aprendido a descansar en Dios y es verdad que hay situaciones difíciles y que nos tenemos que parar y realmente decir, no, yo tengo que descansar en Dios. O sea, porque Dios es mi esperanza y Dios tiene el control de mi vida. Por supuesto que es por fe, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a esto hay que añadirle que no es una varita mágica, ¿vale? ¿Por qué? Porque ¿cómo tengo yo la fe? Como vimos semanas atrás, orando, leyendo la palabra, ¿vale? O sea, teniendo esa relación con Dios, mi fe va a aumentar, ¿vale? Entonces, ¿cómo yo voy a descansar en Dios? Las herramientas son las mismas. Las herramientas es mi relación con Dios, es decir, hablar con Dios, tener ese tiempo de intimidad con Dios, de poder orar, de poder leer la palabra. ¿Por qué es importante leer la palabra? Que lo vimos hace ya unos meses. La palabra de Dios es fundamental. ¿Por qué? Porque es con la que nosotros vamos a empezar a sustituir, siempre lo digo, sustituir pensamientos negativos por pensamientos positivos. ¿Por qué? Porque esto que es la palabra de Dios es lo que nos alimenta, es el alimento nuestro. El alimento del cristiano es la palabra de Dios. Y dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces todo se resume al final a la palabra. Mientras que yo tengo mi oración con Dios y yo leo la palabra está llena de promesas de Dios. Yo deposito mi confianza en esas promesas, que Dios las cumple. Entonces, conforme yo voy quitando pensamientos negativos, voy metiendo los positivos, que es la palabra de Dios. Si yo no leo la palabra de Dios, lo tengo mucho más complicado porque mi pensamiento me va a absorber. No voy a poder sustituir ese pensamiento negativo por uno positivo. Va a ser muy complicado, ¿vale? A mí, pastor, por ejemplo, me ayudó en mis principios, ¿no? De empezar a caminar con la palabra. Me ayudó muchísimo un versículo que está en Filipenses, Sí. y esa que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y la paz de Dios Efectivamente. pasará todo entendimiento y guardará vuestros corazones. Eso yo lo repetía cada vez que tenía algo que yo veía imposible, yo repetía esa palabra. Y esa Pero palabra en mi vida fue un hecho, vamos. tú fíjate lo que hemos leído, lo que os he leído antes de la parte médica, psicológica. Digamos que de alguna manera ahí entra el positivismo de la autocompasión, de decir, no, yo sí. lo puedo, yo Sí, todo puedo. lo puedo en Cristo. La psicología se ha olvidado del Cristo, todo lo puedo en Cristo, ¿vale? La psicología solo te dice, tú puedes hacerlo, tú puedes. No, yo todo lo puedo en Cristo, que es mucho más poderoso, porque nuestras fuerzas son limitadas, pero en Jesucristo, Jesucristo es ilimitado, ¿vale? Eso quiere decir que nuestra felicidad es sobrenatural también, ¿no, pastor? La felicidad Felicidad llega a ser sobrenatural sobrenatural. porque cuando nosotros descansamos Estamos en en Dios, Dios. tú dices, bueno,
como este tío que acaban de matarle a un familiar o acaba de morirse de la mujer o el padre, la madre, lo que sea, ¿cómo ¿Cómo puede puede tener? estar gozoso? ¿Cómo puede tener, cómo puede ser feliz, ¿no? En estos momentos, a pesar de tener disgusto, ¿no? Ahí está. Ahí tenéis la respuesta. También hay otra palabra muy poderosa que dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. A veces Exactamente. nosotros tenemos situaciones que no tenemos por dónde salir o no sabemos o no y entonces tú empiezas con tu boca a decir esas palabras, leer las palabras de lo que viene en la Biblia y eso te hace que se haga un hecho real en tu vida, porque se puede, en el nombre de Jesús las cosas se pueden. Mira, aquí una clave, acordarse siempre lo que he dicho. Hago la introducción para que veáis la comparativa de la parte médica, científica, psicológica con la parte de la Biblia. La Biblia está escrita hace más de 2000 años, mucho antes de que existiera la psicología ni la medicina que tenemos hoy, ¿vale? Escuchad esto porque esto de verdad que es alucinante, ¿eh? Así que seguir dándole ahí a los corazoncitos porque es que esto de verdad compartir con la gente porque esto es impresionante. Dice Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18, ¿vale? Estad siempre gozosos, alegres, felices, como queráis llamarlo, ¿vale? Orad sin cesar. Orar es hablar con Dios, es tener una relación con Dios. Y ahora dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, ¿vale? Dad gracias en todo. ¿Qué dije antes que decían los científicos? Que tenía que dar gracias, la gratitud. Da gracias por todo lo que tienes, no por lo que has perdido o por lo que has fracasado, sino da gracias por lo que tienes. O sea, los mismos científicos te dicen lo que está escrito en la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Qué bueno. Es impresionante, por eso siempre me gusta hacer la comparativa esta, para que podáis ver que no es que nosotros nos lo inventemos, sino que escrito está. Escrito está, y los médicos, los científicos, y está escrito en la palabra de Dios. Si la gente leyera la palabra de Dios, se ahorraría muchos disgustos, muchos problemas y mucho dinerito en los psicólogos, que no tenemos nada en contra de los psicólogos, ¿eh? Que el que tenga que ir al psicólogo, que vaya. Pero si tienes el añadido de que conoces la palabra de Dios, te va a ayudar. Pues sí. Te va a ayudar mucho más. Es una guía en todo es una guía. Tienes problemas con tus hijos, es una guía. Tienes un problema de lo que sea, es una guía. Para todo. Por ejemplo, el Salmo 30 dice, el llanto dura una noche, la alegría llega, ¿vale? El 35. Espérate que lo leo porque yo no lo tengo aquí completo. Aquí. Salmo 30, versículo 5. Tenemos que volver al papel. La gente con los de estos, los móviles, que está guay, está práctico, pero el papel es bueno. Salmo 30, el versículo 5 dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Es decir, que siempre cuando tenemos un problema con el Señor va a venir la alegría. Es decir, que va a ser más fácil superar esa adversidad, ¿no? Ese tormento o esa situación difícil que podamos estar pasando. Es que aprender a vivir con Dios es una manera muy, muy diferente y si no, que haga la prueba. El que tenga dudas, que haga la prueba. Aprender a vivir con Dios y con la palabra de Dios, siguiendo la palabra, ¿no? De las cosas, yo, por ejemplo, yo era una persona que cuando yo tenía algún problema me preocupaba tanto que ni me dejaba dormir siquiera, es que ni dormía, a lo mejor una deuda mismo, por no ponerte una enfermedad o lo que fuera.
y yo es que no podía ni dormir. Y hoy en día a lo mejor tengo más problemas que tenía antes, pero los sobrellevo de otra manera porque tengo fe que Dios está conmigo y como Él prometió que estará contigo hasta el fin, sé que el Señor me va a ayudar y que me va a dar, a mí me va a dar no lo que yo quiera, sino lo mejor que Él vea para mí, lo que más me va a ayudar, porque a veces queremos cosas que no nos ayudan, nos perjudican y el Señor nos va a dar lo mejor. Entonces eso es una manera de vivir muchísimo más feliz y más tranquila. Mira, la Biblia nos dice Así es. en Juan capítulo 16, versículo 33, dice, hablando Jesucristo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando nosotros tenemos a Dios de nuestra parte, Dios ya ha vencido al mundo y Él dice que nosotros tenemos paz en Él, ¿vale? Entonces, Él nos ayuda a salir de las situaciones. Oye, que te puede llevar más o menos tiempo, sí, pero en el mayor nivel en el que yo tengo más relación con Dios y, y llevo una vida espiritual saludable. Digo espiritual saludable, me refiero a que eso, que tenemos una buena relación con Dios, de que leemos la palabra, oramos, que lo tenemos como un hábito, ¿vale? De hacerlo diariamente. Pues eso nos ayuda muchísimo, porque el tiempo de adversidad se nos va a reducir. O sea, nos vamos a sobreponer a la adversidad mucho antes, ¿vale? Que si no tenemos esta práctica, la verdad. Entonces dijimos que teníamos que descansar, ¿verdad? Mateo 11:28 dice el Señor, dice, venid a mí todos los cargados y trabajados y yo os haré descansar, ¿vale? Muchas veces no hace falta tener grandes problemas. A veces la misma rutina diaria de la vida, ¿vale? El trabajo, los problemas familiares, las cosas que podamos tener del día a día, nos hacen cargarnos, nos hacen sentirnos angustiados, ¿vale? Yo he tenido trabajos estresantes, muy estresantes, y realmente si tú no tienes ese momento de poder depositar, de poder descansar en Dios, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. El Salmo 4:8 lo recomiendo encarecidamente para aquellos que les cuesta trabajo dormir por las noches. Salmo 4:8, perdón, 4:8, ¿eh? Que veo menos, necesito unas gafas nuevas. No, no es el 4:8. Me he equivocado yo al apuntarlo. Es 8:4. Es al revés. Es al revés, ¿no? No. Bueno, ahora lo doy. No, pero pasa que ahora lo doy, ¿eh? Por ahí en el WhatsApp que escriban. Que no se me altere nadie, ¿eh? En paz me acostaré y así mismo no. Este. Dice, en paz me acostaré, el 4:8. Salmo 4:8. Dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Uno de mis favoritos. Parezca que no, pero es un versículo que lo podéis comprobar, ¿eh? Es un versículo que se lo he dado a muchísima gente y le he dicho, mira, léete este versículo antes de dormir. Y se lo han leído. Y digo, tú te acuestas y tú lo repites en tu cama. Y me han dicho, oye, pastor, ¿sabe que he dormido? Oye, que me puse a leer el versículo y he descansado como nunca. La palabra de Dios es medicina. ¿Qué queréis que os diga? Es medicina.
Filipenses 4:4 también dice regocijaos. Filipenses 4:4. Dice regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Sí, que tenemos que tratar de tener esa felicidad, ¿no? Y no quedarnos estancados. Romanos 12:12 dice, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Igualmente es la herramienta que tenemos más poderosa, como he dicho, en la oración y la palabra de Dios. ¿Vale? Y ya el remate, pues bueno, pues si te puedes congregar en una iglesia y está orando con los hermanos y poder adorar a Dios en la iglesia, pues mejor que mejor, porque eso todavía va a ser mucho más efectivo. No porque yo lo diga, sino porque lo dice la palabra de Dios. ¿Tenéis por ahí alguna pregunta o algo? Podéis preguntar, ¿eh? Podéis preguntar lo que queráis, alguna duda. Os vamos a dejar un poquito de tiempo por si alguien quiere preguntar algo, decir algo. Que a lo mejor no decir nada por no interrumpir o lo que sea, pero podéis hacer y escribir la duda que tengáis. Evidentemente, mucha gente estará diciendo, bueno, yo no sé, yo os invito a que lo probéis. Yo siempre digo, conocí un hombre, un fontanero que vino a arreglarme el termo. Uy, sí, el testimonio escuchado. Y yo le estaba hablando de Dios, no me acuerdo cómo fue, que me dice el hombre, dice, mira, te voy a decir una cosa. Dice, he perdido una hija con 12 años. Convénceme de que Dios existe. Y yo le dije al fontanero, le dije, mira, yo no te voy a convencer de que Dios existe. Pero yo lo único que te digo y te invito es a que tú lo pruebes. Cuando tú sientas a Dios dentro de ti, cuando tú veas que es cierto, tú compruébalo tú. Yo las palabras que yo te pueda decir no te van a ayudar. Yo soy una persona humana, soy un hombre y yo no te voy a ayudar. Yo te invito a que tú conozcas a Dios. Y pegó un brinco el fontanero para atrás y me dijo, tú y yo tenemos que hablar. Otro día tenemos que quedar y me tienes que explicar eso. O sea, sí. el hombre quedó impactado, ¿no? Entonces yo siempre digo que yo te puedo guiar, yo te puedo dar unas pautas, ¿vale? Sobre lo que dice la palabra de Dios. Pero lo mejor, lo más bonito y lo suyo es que tú experimentes a Dios. Que realmente tú puedas conocerlo. María está haciendo... María dice, cuando a veces no tenemos paciencia y me pongo a pensar en cosas negativas, ¿qué debemos hacer? Pues María, oración y Biblia. Sustituir pensamientos negativos por las promesas de Dios. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Qué te ha prometido la palabra? Cuando tú empiezas a aplicar las promesas de Dios y tú dices, no, porque Dios, o sea, yo tengo una dificultad, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo. No, es que no tengo trabajo, no, pero Dios ha dicho que no me va a abandonar, no, es que la Biblia dice que los hijos de Dios no van a mendigar pan, no, es que dice que Él nos trae el sustento, que Él nos ayuda, que Él nos va a proveer. Todas esas son promesas que vienen en la palabra de Dios. Amén. Entonces yo empiezo a confiar y Dios te puedo garantizar que Dios te ayuda, que Dios te trae el sustento, o sea, de alguna forma te va a proveer, te va a venir el trabajo o te va a venir
la provisión te va a venir. Ya te lo digo. O sea, pongo un ejemplo, ¿no? Como ese, pues el ejemplo que tú quieras, ¿vale? O sea, tú cuando empiezas a tener esos creerle. malos pensamientos, esos Sí, pensamientos negativos, tú lo tienes que sustituir por lo que Dios me ha prometido. Creo que hay, yo que sé, no sé cuántas miles no sé si son más de 3.000 o 6.000 promesas de Dios. O sea, una barbaridad, wow, ¿verdad? amén. Es que Entonces, la palabra de Dios tiene respuesta para todo, hay para yo que sé todo. cuántas promesas de Dios, de verdad, Ujú, hay promesas de Dios para todo. Entonces, eh, o para cada día, es que hay promesas de Dios de todo tipo para todo, para todo. ujú. Cuando yo tengo esos pensamientos negativos, pues los voy sustituyendo Positivo. por los positivos. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios, conocer qué es lo que Dios me ha prometido. Porque claro, ¿cómo sé yo lo que Dios ha prometido? Dios no miente y Dios cumple sus promesas. Vamos a aprendernos qué es lo que Dios Amén. nos ha prometido. Vamos Amén. a saber qué es lo que Dios nos ha prometido Nunca para que llega nosotros, tarde y nunca llega tarde y todo lo hace en su tiempo. Además exactamente, dice, tú y tu casa seréis salvos. Y yo sigo esperando esa promesa de parte de Dios. exactamente. Y que luego eso, que aparte de eso, que aparte de eso, que nosotros tenemos que nosotros cuando sabemos las promesas de Dios, nosotros podemos reclamar lo que Dios nos ha prometido, oye, ¿no? Decir, oye, Señor, que tú cómo sabes, por ejemplo, que tú tienes derecho a una ayuda del gobierno. Porque sale en un BOE, Ajá. en una de esto o en la Constitución, o lo que sea, están los derechos ¿no? Entonces, si yo no me sé las leyes, Ujú. no sé a lo que tengo derecho, ¿no? O sea, tenemos unos derechos y unas obligaciones, obviamente. Pero ¿cómo sé yo que tengo derecho a si yo no conozco las leyes? Pues esto es la ley de Dios. Si yo no sé lo que Dios ha prometido y lo que me pertenece porque Dios lo ha dicho así, no puedo reclamar lo que me pertenece por ley, o sea, porque Dios lo ha Lo ha dicho dicho. así. Amén. Espero Amén. que, espero que eso te haya servido también, María. Dice Isaías 41:10, dice, no temas porque yo estoy contigo, Contigo. no desmayes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré y te sustentaré con mi Diestra. diestra victoriosa. 41:10, espérate porque es más largo el capítulo. Estoy fatal con la vista, ¿eh? Mira Eh, aquí, si quieres, Estoy fatal con la vista, vamos. ¿te presto la mía? Esto que me estoy haciendo ya mayor, ¿eh? Si quieres te presto la mía. Dice, Tiene una letra más grande. dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, Eso. siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi De mi justicia. justicia. Ahí tenéis más versículos O para... sea que no necesitamos ni juez porque es nuestro juez. Exactamente, exactamente. Nuestro juez, nuestro abogado, nuestro médico, Hijo, tiene su Así, nombre para así. todo. podéis ir escribiendo si seguís teniendo alguna duda. Segunda de Corintios, que tengo aquí un versículo de Segunda de Corintios, que yo creo que también es Es bueno, ¿no? interesante verlo. Podéis, si os da tiempo, podéis también apuntar versículos y mirándolo después tranquilos. Segunda de Corintios 4, del 8 al 9,
Dice que estamos atribulados en todo. Dice, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Él siempre se va a encargar No de todo. de no estamos desamparados, Él está con nosotros, o sea que podemos estar en apuros, pero no desesperados, como dice, ¿vale? Podemos tener la situación, porque problemas tenemos, obviamente, pero sabemos que Dios nos va a dar la solución, ¿vale? Dice que no hay justo desamparado, ¿no? Dice la palabra. También hay un versículo por ahí que dice que no hay justo desamparado. Y dice también que nosotros nos encargamos de las cosas de Él, que Él se encarga de las nuestras. Exactamente, buscar primeramente el reino Mm. de los ¿Lo cielos hacemos? y todas las demás cosas os serán por añadidura. Yo siempre se lo he dicho al Señor. Siempre le he dicho, Señor, yo me encargo de las tus cosas aquí en la tierra y tú te encargas de las mías. Y aquí estamos. Yo me encargo de tus cosas aquí, de servirte, de predicar la palabra, Amén. y tú te encargas de mis Mis cosas. cosas. Y no quiere decir que no tengamos problemas, porque los Sí. tenemos como cualquier otro ciudadano de bien. Dice, mira, este es bueno, Salmo 34. Los salmos, os lo digo, los salmos y los proverbios son una fuente de verdad, es un bálsamo para el alma Sí, porque, es verdad. y para nuestro espíritu, porque Cuando tengáis un mal día o estéis un poquito deprimidos, por lo que sea, porque somos humanos de carne, pues se ponéis a leer los salmos y verás tú cómo se os pone otra vez las pilas. dice el Salmo 34, 17 y 18. 34, 17 y 18, sí. Dice, claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Los quebrantados de corazón son las personas que están deprimidas. ¿Vale? Pero fíjate lo que dice. Póntenos para acá que no sabes bien. Claman los justos, pero échate tú para acá. No, claman los justos y Dios oye. Amén. Y los libra de todas sus angustias. Es decir, por eso es tan importante la oración. Porque cuando nosotros clamamos a Dios, nosotros hablamos con Dios y depositamos nuestros problemas en Dios. Dice que Él nos libra de todas las angustias. Y dice que Dios está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Así que imaginaros la importancia de poder salir a flote de todo, ¿verdad? Dice Isaías 51:3, banco el desierto se convertirán en jardín del Señor y hallarán gozo y alegría, ¿vale? Por ejemplo. Versículo de descanso, ¿vale? Como hemos dicho que es importante el descanso. Mira, he visto que ha entrado, me parece, Mabel. Vamos aquí a que entre Mabel también. A ver si puede entrar. No sé si estará. Sí, está. Buenas tardes, bendiciones, Mabel. Buenas tardes.
¿Cómo Buenas está? ¿Cómo tardes. está? Buenas tardes, Ah, estamos bendiciones. bien, gracias al Señor. ¿Y ustedes? Bien. Bien. Estábamos hablando acerca del tema de cómo ser feliz, ¿no? O si se puede ser feliz en medio de las circunstancias, ¿no? De las adversidades y demás. En tiempos difíciles. Entonces, resumiéndote un poquito, para ponerte al día, hemos hecho una introducción acerca de lo que la medicina, la psicología y demás nos indican, ¿no? Como proceso, digamos, para mejorar nuestra salud. Y, y ahora estamos comparándolo con los versículos de la Biblia. Creo que tiene el vídeo pausado. Pero bueno, Estoy seguimos. escuchando. Sí, ahora sí. Entonces estábamos diciendo que hemos hecho una comparativa de lo que los psicólogos, la medicina, la ciencia dan como ayuda, ¿vale? Para poder salir de las situaciones, de las adversidades. Y ahora lo estamos comparando con la palabra de Dios y vemos que hay mucha similitud, ¿vale? O sea, he hecho una comparativa y digo, la palabra de Dios está escrita mucho antes que los manuales de medicina o de psicología. Así es, amén. Digo, o sea que realmente lo que hace es corroborar que la Biblia es efectiva, ¿no? Hola. Sí, Y estábamos dando ahí unos versículos, estamos dando unos versículos un poco para ayudarnos, digamos, a tener esa fe, ese descanso en Dios, en cuanto a la manera de cambiar nuestros pensamientos negativos por los positivos. Estábamos comentando de ahí la importancia que podamos tener la relación con Dios en oración y que podamos también leer la palabra porque son las mayores herramientas que tenemos. así es. Cuando yo conozco lo que Dios nos ha prometido, las promesas de Dios, porque Dios siempre cumple, yo puedo sustituir mi pensamiento negativo por lo que Dios ha prometido. Entonces, de esa manera vamos a ir saliendo de la situación, vamos a poder hacerle frente a esa adversidad de una manera mucho más, con más alegría y con más facilidad. Ujú. Así es. La verdad es que en cuanto a la psicología y la Biblia, yo he visto que los psicólogos utilizan mucho el proceso que utilizan los psicólogos para determinadas situaciones, es lo que está registrado y contemplado en la Biblia. Y obviamente que ellos no lo dicen de esa manera, pero realmente el trasfondo siempre tiene el fundamento en la palabra. Y es difícil para los seres humanos como tales decir que somos felices aún en medio de la crisis, pero la felicidad debería de ser como una decisión. Yo decido ser feliz aún en medio de esta situación, pero Eso, no, si no tenemos la fortaleza que viene de realmente una fortaleza, no podríamos, porque nosotros los seres humanos no podemos hacerlo. Cuando estamos pasando, por ejemplo, si hemos perdido a un ser querido, si hemos recibido traición, nos han herido, nos han lastimado emocionalmente, o ha pasado por un divorcio, o qué sé yo, hay muchísimas cosas por las que el ser humano podemos pasar. Y podríamos nosotros decirles a alguien, a una persona que está, qué sé yo, pasando por una crisis emocional, una enfermedad mental, y decirle, pero puedes ser feliz. Esa persona probablemente se pueda reír y decir, tú no conoces mi problema, no estás en mis zapatos, no sabes cómo me siento. Entonces, a los seres, a las personas que nos puedan estar escuchando, es cierto, cada uno de nosotros vive su propio proceso, su propia dolencia, su propio trauma que haya vivido, pero realmente en la vida vamos a encontrar muchas situaciones difíciles, muchas situaciones que pueden venir en contra de nosotros almáticamente y herirnos, incluyendo muchas veces hasta pensamos en quitarnos la vida. Pero en esos momentos críticos realmente en los que estamos pasando, solamente hay una luz que puede iluminar el camino. Y cuando nosotros nos encontramos con esa luz,
es cuando realmente podríamos decir, respirar profundo y decir, de esta voy a salir también. Amén. Porque los seres humanos, tanto el que conoce a Dios como el que no lo conoce, todos pasamos por momentos difíciles, todos. La diferencia es que podemos depositar la fe en Él y Él puede ayudarnos a nosotros a salir del pozo, emocionalmente hablando, del pozo en el que podemos encontrarnos. Porque, por ejemplo, yo podría decir, yo cuando tenía la edad de 17 años, yo intenté quitarme la vida en 3 ocasiones. Yo me sentía la chavala más amargada de la vida. Vivía fuera de mi país, producto de las situaciones políticas que vivían que estaba pasando en mi país, tuve que emigrar hacia otro lugar, a Panamá, y en ese lugar donde yo me encontraba, muchas veces venían pensamientos suicidas a mí, porque me decían, ¿qué estás haciendo aquí? Nadie te quiere, mira dónde estás, todo lo que estás sufriendo, y todas esas cosas venían a mi cabeza, pero cada vez que yo intentaba hacer algo, algo sucedía fuera de mí, o sea, algo pasaba que me llamaba la atención y yo creo que Dios, muchas veces Dios está hablando, ¿no? Y nosotros no lo oímos porque estamos obviamente enfrascados en lo que estamos viviendo y Dios sabe que estamos viviendo eso. O sea, nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que estamos pasando en este momento para Dios no es desconocido, pero Él es un caballero y Él nunca va a intervenir de forma abrupta en la vida del ser humano. Dios Eso es, siempre pide permiso. Entonces, si eso es, nosotros le damos a Él el permiso de que Él actúe en medio de nuestra crisis, Él va a actuar y nos va a fortalecer y nos va eso a es. confortar y nos va a animar y salen fuerzas de donde uno menos piensa. Y bendito sea Dios porque Él siempre me llamó la atención y nos llama la atención para que lo busquemos, para que estemos aquí, no por perfección, pero sí necesitando de Él para que Él pueda ser nuestro sustento y nuestro ayudador. Entonces, todas las personas que nos escuchan, de no podríamos minimizar el dolor de ellos. No vamos a decir que tenemos la varita mágica y decir de ting, pum, pum, ya tenés toda la solución en tus manos. No es verdad. Es un proceso. Es un proceso, pero donde Dios interviene, Él nos ayuda y vamos pasito a paso y vamos a Eso es. salir de esto. Eso es. Estábamos diciendo bueno, que la fe de alguna manera, o sea, que de alguna manera esta felicidad es sobrenatural. Así es. Porque claro, como tú bien decías, cuando tú te pasa algo grave, algo fuerte, ¿no? Una situación como la pérdida de un familiar o cualquier historia así fuerte, ¿no? Qué sé yo, un abuso, un maltrato, una cosa fuerte, Sí, ¿no? sí, Eh, en medio de todo eso, si nosotros somos felices eh, con las herramientas que tenemos, ¿no? Que Sí. como hemos dicho, la oración, la palabra de Dios, es una felicidad sobrenatural, porque tú dices, bueno, ¿y esta persona cómo puede ser que en medio de todo esto eh, ha salido, como tú bien has dicho, es un proceso que puede durar más o puede durar menos? Nosotros lo que estábamos diciendo, que según también, digamos, con la asiduidad que nosotros tengamos, digamos, la relación que yo tenga con Dios, ¿no? Si somos personas que tenemos una relación con Dios diaria y tenemos una práctica, digamos, de oración y de lectura de la palabra, pues va a ser mucho más fácil, ¿vale? O sea, y rematando con que si vas a la iglesia, mejor que mejor. ¿Por qué? Porque está demostrado también científicamente, que lo estuvimos viendo la semana pasada, que la gente que se congrega en comunidad en la iglesia con otros miembros es mucho más efectivo a la hora de superar la enfermedad, de cosas psicológicas, o sea, mucho más efectivo. ¿Por qué? No porque queramos, sino porque lo dice la palabra. La palabra dice orar unos por los otros, congregados, o sea, hay una serie de pautas en la Biblia que demuestran que es así. Entonces, si tú tienes una buena práctica de oración, de lectura de la palabra y encima te congregas, pues va a ser mucho más fácil y el proceso será probablemente más corto que si no tienes estas prácticas. así es.
Entonces ahora íbamos a dar unos cuantos versículos para descansar, digamos, porque estábamos explicando que los hijos de Dios descansamos en Él. O sea, cuando tenemos problemas como todo el mundo, porque los tenemos, pero mm, como nosotros conocemos la palabra de Dios y conocemos las promesas que Dios nos ha hecho, nosotros podemos descansar en eso. Estábamos comentando que si tú no sabes las leyes, tú no sabes las leyes tú no sabes las ayudas que te pertenecen porque no conoces la ley, no te vas a beneficiar de esa Nos ayuda. ayuda, claro. La palabra de Dios es igual. Si yo no sé qué me corresponde, qué promesa me ha hecho Dios, ¿cómo voy a poder decir, oye, que Dios ha prometido esto en mi vida y yo lo quiero para mí? Lo reclamo, ¿no? En mi vida. Entonces, Claro. de ahí la importancia de la lectura de la palabra de Dios, que es porque vamos a poder hacer buen uso de ella, de esa herramienta. También me preguntaba por ahí, María, preguntaba antes que cómo podía ella sustituir los pensamientos negativos por pensamientos positivos. Evidentemente, igual, si yo no conozco la palabra de Dios, no puedo sustituir mis pensamientos, o sea, los pensamientos míos van a ser negativos porque soy un ser humano, mortal, y voy a pensar lo que la sociedad, lo que en ese momento estoy en las circunstancias. Entonces van a Sí, ser pensamientos negativos. Pero si yo lo sustituyo por las promesas de Dios, ya empiezo a tener un positivismo. Voy a sustituir ese pensamiento negativo por lo que Dios me ha prometido. Entonces ya ahí empiezo a empezar a descansar y a poder confiar en Dios y salir a flote, ¿no? y memorizando. O sea, si memorizamos la palabra, las promesas, por ejemplo, entonces yo cuando viene la tristeza voy a recordar la palabra y decir, bueno, el apóstol Pablo dijo regocijaos, regocijaos, gocijaos, re, es repetir, 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 regocijarme. No porque yo esté viviendo un momento alegre, sino porque en él yo puedo encontrar el gozo. Y cuando estamos gozosos, el gozo del Señor es la fortaleza nuestra. Entonces, no es un sentimiento. No, Nosotros no podemos actuar por sentimientos. El sentimiento de tristeza va a venir, el sentimiento de derrota va a venir, pero en ese momento que viene el sentimiento negativo, yo tengo que tomar la decisión y decir, Señor, tu palabra me dice de que me regocije. Exactamente. Y es en ese momento en que cambio el pensamiento de tristeza o el sentimiento más bien de tristeza por una palabra de regocijo. Si quieres ser feliz, tiene tal cosa. Entonces nosotros vamos a cambiar ese sentimiento cuando nos sintamos tristes, porque vamos a sentirlo. Vamos a decir, Señor, me siento triste. No es negarlo, no es negarlo, es reconocer que estoy triste y decirle, Señor, tú Eso es. eres mi gozo. No lo que tenga, no que si tengo dinero, no que si tengo el coche, no que si tengo un trabajo. No, tú eres mi gozo. Entonces allí es donde vamos a empezar a tener un cambio en nuestros pensamientos, en nuestra vida. Y claro, cuando el pensamiento es cambiado, las emociones cambian. Si nosotros, o no sé si ustedes en algún momento se han dado cuenta de que, por ejemplo, a mí me viene un pensamiento y de momento yo siento calor. ¿Por qué? Porque me vino un pensamiento de preocupación y ya me empecé a angustiar. Entonces, cuando ya identifico por qué me estoy sintiendo así, fue por un pensamiento que me vino, tenés que pagar tal cosa, y ¡fum! Viene aquello, aquel sentimiento, aquella emoción, ¿cómo hago? ¿Qué voy a hacer? Entonces, en ese momento, cuando identificamos la situación, es cuando podemos contrarrestarla y Exactamente. contrarrestamos con lo que conocemos. ¿Y qué es lo que conocemos? La palabra. Ya, Exactamente. allí es cuando vamos nosotros cambiando el pensamiento, memorizar la palabra, para tener que elementos o armas para cuando venga el momento de la crisis. Muchas veces queremos negar lo que estamos viviendo y negar no es lo correcto. Tenemos que reconocerlo para aplicar la palabra correcta para el momento preciso. Eso Entonces, es. es la forma o sea, que yo por lo menos a mí me ha surtido efectos. Sí, sí, vamos, es totalmente así, es muy buen uso que está conectando, ¿no? A ver. Mamá, ¿tú querías decir un versículo también por ahí? Versículo 3 y 4 que pone, mas tú Jehová
eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde el monte santo. Amén. Cuando clamamos a Dios, él nos responde y es el que levanta nuestra cabeza. Así es. Respuesta, él trae respuesta. También hay un versículo muy famoso, porque lo ponen en muchas películas, ¿vale? Que es el Salmo 23, que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados de pastos me hará descansar, juntas aguas de reposo me pastoreará. Pero es cierto, porque, como he dicho antes, nosotros tenemos que tener esa confianza de poder reposar, descansar en Dios, ¿vale? Estoy totalmente de acuerdo con lo que estaba diciendo Manuel, que cuando nos vienen esos pensamientos de angustia, que yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que de repente, pues, ay, que tengo que pagar esto, o que tengo que hacer lo otro, y Te entra una angustia. te entra una angustia y es verdad, y lo que echamos mano es eso, echamos mano de las promesas de Dios, que es lo que conocemos, le pedimos al Señor que nos dé esa paz, esa tranquilidad, y que confiamos en que Él tiene el control de todo. A nosotros nos ha funcionado y si nos ha funcionado a nosotros también funciona a los demás, porque son promesas de Dios. Entonces, También hay otro muy famoso que es el versículo 90 en el Salmo 91. Es un poquito largo, pero también está muy bien. Leerlo ustedes porque estoy un poquito ronca, ¿eh? Salmo 91. Que es el que habita al abrigo del Altísimo. Exacto. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, y yo en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno. ¿Vale? Ese terror nocturno es un poco lo que decía Mabel, ¿vale? Ese pensamiento, esa angustia que te viene ahí de repente por la situación, por el problema. Dice, ni saeta que vuela de día, ni pestilencias son enfermedades y cosas, que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto Jehová, que en mi esperanza, es mi esperanza. Al Altísimo por tu habitación, bueno, ya que quiera que lo mire, porque realmente es larguito, pero bueno, que lo leáis, el versículo 91, que es muy bueno y habla de todo lo que estamos hablando, ¿vale? Él dice que es nuestra esperanza, nuestro castillo, es decir, que Él es nuestro refugio, Él nos guarda de todas las cosas, ¿no? Tanto de los enemigos, como de las enfermedades, como de todas las situaciones, ¿no? Hemos dicho eso, dijimos antes que había un versículo muy bueno, que era el de Primera de Tesalonicenses 5:18, que dice, da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hemos visto que científicamente los médicos, los psicólogos, hay una terapia que dicen que es que tenemos que tener gratitud, en vez de quejarnos tanto y de compadecernos, pues tenemos que dar gracias por lo que tenemos. Esto lo han sacado claramente de la palabra de Dios, han omitido la parte bíblica, pero está sacada aquí. Da gracias por lo que tiene, ¿no? En Salmo 56, 22, echa sobre mí, Jehová, tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Él siempre nos sustentará, nunca nos dejará caído. Nosotros somos sus hijos y siempre nos protegerá de todo. Así es. En Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios Padre y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre dando gracias. Dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando eso.
unas pautas que daba el apóstol Pablo, y una de las cosas que dice, dando siempre gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Entonces, eso, como hemos comprobado, parece que no, pero si los médicos dicen que eso es efectivo y está escrito en la palabra, era que estábamos comparando esas cosas, ¿no? También dice el Salmo 100, entrad por sus puertas con acciones de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, ¿vale? Esto es otra cosa también que no la hemos mencionado, porque entendemos que es el siguiente nivel, que sería pues también eso, la alabanza y la adoración a Dios, ¿vale? Esto también es una herramienta poderosa. Recomiendo a todos los que están viéndonos, a todos los que están en casa, que esto es medicina. Pon adoración, pon alabanza en tu casa y esto también te va a ayudar. La gratitud es una llave para la felicidad. Efectivamente, así es, Mabel. Amén, así es. Mira, este es bueno también, ¿vale? Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Fijarse todas las herramientas que os estamos dejando, ¿eh? Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Entonces, ese también es un versículo bueno. Es decir, que no nos afanemos por la situación, por el problema que tenemos, pongámoslo delante de Dios y Dios se va a encargar, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a dar el socorro, el oportuno socorro, la respuesta, la salida, ¿no? A ese problema, sea cual sea. Sea de tristeza, sea económico, sea de lo que sea, Dios nos va a dar el oportuno socorro, ¿eh? Colosenses 4:2 igual, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Vemos que hay muchos versículos acerca de esto, ¿no? Colosenses 3:15 también dice, y sed agradecidos, ¿no? Al final del versículo. La parte científica, la parte psicológica nos dice que aquellas personas que tienen mayor capacidad de resiliencia, es decir, de poder adaptarse a la situación. Dice que incluso hay estudios que dicen que esas personas se les alarga la vida. Personas que son capaces de sobreponerse, de adaptarse a determinadas situaciones, ¿no? Yo digo que nosotros, los hijos de Dios, debemos de ser todos resilientes, ¿no? Tenemos que tener esa resiliencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un problema, tenemos una situación, tenemos esa capacidad, porque como bien hemos dicho antes, el versículo, por ejemplo, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es un versículo magnífico para este caso, ¿no? Es decir, que nos sobreponemos y nos adaptamos a lo que nos está pasando con la ayuda de Dios. Hay otro versículo también en Salmos 4, versículo 3, que pone, saber pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. O sea que cuando le oramos a Dios, Él nos escucha. Claro, exactamente. Y el versículo también que dice que Él es nuestro oportuno socorro, ¿no? Y el de la lluvia tardía también. A veces creemos que las cosas nos van a llegar, pero si esperamos y en el tiempo de Dios, el socorro viene, ¿eh? Eso lo puedo garantizar, ¿eh? Como hemos dicho antes, nosotros podemos dar estas pautas, pero lo que en realidad nosotros queremos y os invitamos es a que ustedes podáis vivirlo, es decir, realmente que ustedes puedan conocer a Dios y experimentarlo en vuestras vidas, ¿vale? Como ese fontanero que me preguntó, lo que hemos dicho antes, ¿no? Que vino a casa y me preguntó, me dijo,
convénceme de que Dios existe cuando a mí se me ha muerto una hija con 12 años. Y yo le dije, yo no te voy a convencer. Yo soy un hombre, predico la palabra de Dios, yo no te voy a convencer porque no hay palabras para yo darte consuelo al dolor que tú tienes por la pérdida de una hija, de una niña de 12 años. Yo no te puedo consolar. Digo, pero Dios sí. Digo, yo te invito a que tú lo experimentes, porque yo, todo lo que yo te diga no te va a servir. Pero Dios sí. Y el hombre hizo así, pegó un brinco para atrás y me dijo, tú y yo tenemos que sentarnos a hablar y me tienes que explicar eso. O sea, el hombre se quedó en shock porque yo le dije, yo no te puedo solucionar tu dolor, yo no te puedo curar, yo no puedo quitarte ese dolor. Yo, gracias a Dios, no sé lo que es eso, ¿no? Pero me imagino que tiene que ser de las peores cosas que le pueda pasar a un ser humano, perder un hijo. Y yo digo, no hay palabras para eso. Es que no hay consuelo para eso. Pero si tú experimentas a Dios, Dios sí tiene consuelo para ti. Y cuando tú lo vives, cuando tú vives la palabra y tú vives a Dios y tú lo experimentas, ahí sí, Él sí lo puede hacer. Nosotros como seres humanos solo podemos sembrarte la palabra de Dios y darte una pequeña dirección, una pequeña guía para que tú puedas realmente conocerlo y tener esa relación con Dios, ¿vale? Entonces nosotros invitamos a todos aquellos que no conocen a Jesucristo, que le den una oportunidad de entrar en sus corazones, que te garantizo, te lo firmo ahora, que va a cambiar tu vida, tu vida no va a volver a ser la misma, tu vida no va a volver a ser la misma. Para todo el que no conoce a Dios y todo el que está buscando aliento de vida y felicidad y todo y le vaya un poquito mejor la vida, dice el Señor en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, Él que es y el que será, eso. y el que Ha de venir al el Todopoderoso. Y el Todopoderoso. Así es. Así es. Él es el Todopoderoso y Amén. lo que nosotros no podemos alcanzar con nuestras fuerzas, nuestras propias fuerzas, lo podemos conseguir con Dios, porque ya lo dice la palabra, al que cree todo le es posible. La verdad, cuando le estaba escuchando hablar acerca de la pérdida de la hija de este señor, en realidad que creo yo que una de las cosas más fuertes que le pueden acontecer al ser humano es perder a un hijo. Yo también lo creo. No hay palabras. Yo también lo creo, es que no hay consuelo. Y me recuerdo que, por ejemplo, no hay. No hay, es que no existe. No hay consuelo. Porque en el caso de, si alguien pierde un esposo o esposa, queda viudo. Si alguien pierde a madre o padre, queda huérfano. Pero si perdés un hijo, no existe un nombre para eso. Entonces, no existe porque Dios no permitió hasta el día de hoy que alguien descubriese un nombre para darle a esta pérdida. Porque Él sabe lo que significa perder un hijo, porque Dios perdió al suyo en la cruz del Calvario. Entonces, evidentemente, nosotros no podemos decir que podemos darle el consuelo a una persona que haya perdido a un hijo en este caso. No podemos dárselo. Y venir ante Dios, por ejemplo, y decirle, Señor, yo necesito de tu ayuda, se requiere valor y se requiere fe y sencillez de corazón. Y cuando hay un corazón que realmente está herido y dolido por la pérdida de un ser como es un hijo, de verdad, que no podríamos nosotros decir cómo lo vamos a ayudar. El único que puede hacerlo por la fe
es el Señor. Y tiene un proceso incluso, porque es un luto que tiene que guardar y probablemente le va a llevar mucho tiempo de poder procesar esa pérdida. Pero de que en el Señor, sí podemos salir adelante. Así que por mi parte, la verdad es que ha sido un privilegio poder compartir. Hay tantas cosas que como seres humanos hemos vivido y muchas veces pensamos que somos los únicos que estamos viviendo determinada pérdida, determinada situación y creemos que estamos aislados del resto, cuando en realidad mi tristeza o mi proceso vivido en un momento determinado de la vida puede ayudarle a otro para decirle, mira, yo viví algo similar y salí, tú puedes hacerlo también. Así que un abrazo para todos en el nombre del Señor, sabiendo de que del Señor viene nuestra fortaleza siempre. Amén. Dios le bendiga. Bendiciones, Mabel, pues te agradecemos Dios te bendiga. mucho. Mabel probablemente pase ya parte de la colaboración, Sí. de los nuevos colaboradores. Hoy hemos echado en falta Amén. le hemos echado en falta, dice Rosa, muchas gracias Mabel, precioso lo que has dicho. La pastora Blanca. La hemos pastora echado en Blanca, falta. le mandamos un saludo. Un Hoy saludo. no se ha podido conectar con nosotros, la primera vez Le mandamos que un no se ha podido besito conectar, enorme. está un poquito indispuesta. Y bueno, le mandamos Un besito un muy besito grande. muy grande. Te Y queremos mucho, pastora Blanca. te queremos y la bendecimos desde aquí y esperamos que próximamente pues ya pueda volver a estar con nosotros. La echamos de menos porque como ella siempre ha estado con nosotros en los programas, pues hoy la echamos mucho de menos. Se extraña, sí. Así que nada, gracias mamá por estar ahí, muchas gracias Mabel, gracias a todos los que estáis ahí, que nos seguís. Sí. Muchas Y gracias a nada, pedimos que compartáis, que compartáis los vídeos, que compartáis los perfiles, porque ya veis lo que estamos haciendo, intentando de ayudar a través de la palabra de Dios, pues intentar de ayudar a aquellas personas que no conocen a Dios, que están pasando por determinadas situaciones, que hay una salida, que hay un Dios muy grande, un Dios que no tiene límites y que con Dios sí se puede, como bien ha dicho Mabel, con Dios sí se puede. Amén. Así que nada, bendiciones a todos, nos vemos la semana que viene. Bendiciones. Bendiciones, besitos.